Seguimos con nuestro próximo expositor y él es Marcelo Ayzaga, dinamizador nacional del Movimiento de Economía Popular, Social y Solidaria del Ecuador. Marcelo es experto en comunicación local. En los últimos años se ha dedicado a la producción de periódicos barriales, radios altoparlantes, toma de espacios públicos, producción de festivales artísticos y campañas. Participa en una revista radial semanal denominada Minga por la Pachamama, donde aborda temas en torno a la economía solidaria, soberanía alimentaria e interculturalidad. Marcelo Ayzaga nos acompaña con el tema Estrategias de comunicación comunitaria en los circuitos económicos solidarios. Marcelo, bienvenido. Buenas tardes y pues agradeciendo, ¿no?, a los compañeros de la Superintendencia del Control de Poder de Mercado que nos han hecho llegar la invitación. Y cuando nosotros estábamos ahí más o menos tratando de organizar las ideas, ¿no?, de poder dar este aporte en torno a las TICs, ¿sí?, y dentro del fomento de la economía popular y solidaria, sí nos costaba bastante todavía cuando se habla de economía popular y solidaria como algo que tiene que ver en común. Y desde el movimiento de economía social y solidaria se ha partido de que es importante diferenciar, no es fácil esto de hablar lo popular y lo solidario como algo que tiene complementariedad, sino más bien es separado, ¿no? Hay varios pensadores de Latinoamérica que siempre están haciéndonos acuerdo de poner énfasis, ¿no?, en esa diferenciación y también ubicar lo que dentro de la economía solidaria implica, ¿no? A nosotros nos ha costado bastante porque para poder también trabajar la economía solidaria ha sido sobre todo en base a el desaprender, ¿no?, el tener la actitud de desaprender para poder ubicarnos en un contexto de la economía solidaria. Y cuando hablábamos entonces ya de las TICs, ¿no?, de la comunicación, de las estrategias de comunicación, era más complejo porque ahí éramos cómo nosotros podemos desaprender de un modelo económico que estamos, nosotros hemos nacido ya con ese modelo, pero que sabemos que no es el modelo que nos está llevando hacia un buen vivir, sino más bien al contrario, ¿no? Estamos cada vez más complicados dentro de nuestras relaciones personales, sociales, comunitarias. Por eso es lo que decíamos, bueno, al momento de hablar las estrategias de comunicación comunitaria, veamos con qué contamos pues en este momento actual, dentro de las tecnologías. Y aquí lo que nosotros más bien les invitaría yo personalmente, alcemos la mano quienes contamos con Facebook. ¿Sí? ¿Podemos alzar la mano? ¿Quiénes tenemos Facebook? ¿Sí? ¿Quiénes tenemos Twitter? ¿Sí? ¿Quiénes tenemos correo electrónico? ¿Quiénes tenemos celular? ¿Quiénes tenemos tabletas? Ahí estamos viendo, ¿no? ¿Quiénes tenemos portátiles? ¿No? ¿Quiénes tenemos el teléfono convencional? ¿Sí? ¿Quiénes escuchamos radio? ¿Sí? Buenos radioescuchas, caseritos de escuchas, como les diríamos. ¿Quiénes sabemos ver la televisión? Un poquito menos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros asistimos a reuniones en el barrio? Casi alza, en el barrio. ¿Cuántos de nosotros asistimos a reuniones sobre temáticas de interés colectivo? ¿Sí, no? Un poquito menos, un poquito más. ¿Cuántos de nosotros sabemos saludarles a nuestros vecinos, a nuestras vecinas? ¿Les conocemos? ¿No? Entonces ahí nosotros veíamos cómo podemos pensar esto de las estrategias comunitarias, ¿no? A veces como que se nos va demasiado vuelo cuando queremos decir, bueno, vamos entonces a abrir una cuenta Facebook y sabemos que eso nos va a resolver la vida en tema de difusión, en el tema de la economía solidaria. ¿Para qué sabemos nosotros usar el Facebook? ¿No? ¿Tenemos una cuenta? A ver, ¿cuántos tenemos una sola cuenta en el Facebook? ¿Cuántos tenemos dos cuentas en el Facebook?
¿sí? Yo tengo dos, la de la minga y la personal. ¿Cuántas tenemos? 3. Sí, ¿no? Hay 3. Entonces, el problema también es que a veces nosotros tenemos una cuenta para personal, decimos. ¿Y qué sabemos hacer con esa cuenta personal? También voy a tener una cuenta para mis amigos, para la más oficial, ¿no? ¿Qué sabemos hacer con esa cuenta? Y nos vamos ahí como más o menos ubicando de que en la cuenta del Facebook personal, el uso que le dábamos al inicio, no sé, uno si ve dentro de las generaciones, es medio como complicado, ¿no? Hay uno que como que se pierde a veces. Desde el mismo nombre, ¿cómo le nombro a mi Facebook, a mi cuenta? ¿No? ¿Será que le pongo mi nombre propio o le pongo mi seudónimo o le pongo el nombre que me gustaría que me vea? ¿Qué foto le pongo? ¿No? Toda una cosa que decíamos, bueno, pero ¿será que esto nos sirve a nosotros para poder reforzar la economía solidaria? ¿Qué subimos ahí? ¿Cómo lo usamos? Y decíamos, necesitamos entonces entender esta lógica, ¿no? Entrar en esta mirada de la comunicación, pero esta comunicación comunitaria que a veces le decimos o le ponemos como de abajo, ¿no? Lo comunitario es lo artesanal, lo comunitario es lo que está medio bien hecho, lo que está más o menos nomás. Nosotros creemos que la comunicación comunitaria es, como dirían, la excelencia en la comunicación. No estamos hablando de la comunicación privada, no estamos hablando de la comunicación pública, estamos hablando de la excelencia en comunicación, que es lo más difícil, es dentro de ese aprender en las academias, desaprender ya en la práctica. La economía solidaria justamente tiene que ver con un desaprender de un modelo económico. Si nosotros estamos con esa voluntad de desaprender, podemos entrar ya en este mundo de nuestro país, de Latinoamérica, para saber que la economía solidaria es un mundo amplio. A nosotros nos ha dado mucho gusto entrar en ese mundo. Porque justamente aquí vamos activando canales de comunicación, medios de comunicación, herramientas de comunicación que nos permiten saludarle al vecino, que nos permiten decirle, oiga, esta persona que está frente mío, que vende productos, que además que esa persona cultiva, ¿no? Que además que esa persona no solamente llega al mercado como una persona, no sé, pobrecita, sino más bien con dignidad, ¿sí? Con alegría, que su producto que ha hecho, lo ha hecho sin agrotóxicos, que su producto que lo ha hecho en minga comunitaria y además me entrega ese producto a mí. Bueno, entonces ahí hablamos de una comunicación que nos da como ciertas pautas para poder hablar ya de esa cuestión de la liberación, ¿no? Que nos dan dentro de varios desaprenderes que debemos hacer para el mundo de la economía solidaria. Y decimos, ¿qué es lo que nosotros dentro de este espacio de la economía solidaria queremos hacer? En donde en el trabajo que se ha hecho como Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador, MESE, se ha logrado hacer un trabajo de interaprendizaje en torno a entender esto. Y ahí nos ha dado una herramienta, una metodología, una forma de mirar las relaciones que nos estamos dando, ¿no? El circuito económico solidario. Entenderle al circuito económico solidario fue bastante, o es, ¿no? Bastante liberador, porque le ves ya al sector financiero, al sector productivo, al sector de servicios, no como sectores de un modelo que a la final el dinero es el que siempre va en predominio, sino en un modelo de relaciones entre las personas, en donde el dinero es parte de, ¿no? El reto es que posiblemente hablamos al futuro de que podemos hacer un intercambio sin dinero, ¿no? Es bastante de avanzada eso, no es una utopía de baja, ¿no? Sino el mundo estamos buscando relaciones en donde el dinero no sea el valor central sobre el cual nos podamos relacionarnos. Nosotros estamos buscando hoy, en este momento, cómo relacionarnos sin depender de ese objeto, ¿sí? En ese intercambio. Y ahí es en donde hemos tratado en lo posible de ir entendiendo esta relación de intercambio, ¿no? Mirando las experiencias. Y resulta que en el Ecuador tenemos una
que es una trayectoria de experiencias que cada vez nos permiten pensar que ese es el futuro, ¿sí? Podemos alzar la mano quienes conocemos Imbabura, podemos alzar la mano quienes conocemos Pimampiro, podemos alzar la mano quienes conocemos el trueque que se da en Pimampiro. Entonces ahí uno sabe claramente que es posible hacer intercambios sin dinero. Les invitamos a todas las personas que no conocemos Imbabura, conocer Imbabura, y las que no conocemos Pimampiro, conocer Pimampiro. ¿Y cuándo vamos a aprender lo que es el trueque que se da en Pimampiro sin dinero, en donde se intercambian productos? Es justamente por las fiestas de Semana Santa. Vamos a Pimampiro, ahí podemos, si fuimos a Pimampiro, y claro, vamos la primera vez, no hemos de llevar nada, la segunda vez ya un poco, pero recién ahí como estamos aprendiendo a hacer el intercambio, el trueque, y la tercera vez hemos de intercambiar como toda la gente en Pimampiro hace. Nos llegan de Colombia, llegan de pueblos afros, llegan de pueblos de la costa, de la sierra, y hacen ahí esta utopía que a veces como que no resolvería en la economía el problema actual, ¿no? Ahí se resuelve en base del intercambio, que es una experiencia que ha quedado milenaria, ¿no? Que todavía no le damos mucha forma, todavía no le logramos entender, porque le metemos todavía la lógica del libre mercado, todavía no desaprendemos de esa lógica. Entonces, cuando hablamos nosotros de la experiencia del trueque en base a una comunidad en donde se da, ¿qué hacemos nosotros dentro de las estrategias de comunicación comunitaria que nosotros decimos? Pues justamente es irnos a las localidades, conocerles a los compañeros, a las compañeras, aprender de la experiencia que hacen ellos y ellas, y en ese momento activamos estas herramientas, estos medios, estos espacios de comunicación comunitaria. Lo simpático de esto es que aquí en el Ecuador tenemos una ley de comunicación hoy que nos muestra, que nos visibiliza 3 escenarios: la comunicación privada, la comunicación pública, la comunicación comunitaria. Está bien clarito ahí. Sobre estos 3 escenarios, cada uno con sus reglas de juego, ¿no? Nosotros la apostamos, estamos recién tratando de conocer la comunicación pública, ¿no? Tenemos varios medios de comunicación pública en el Ecuador y que recién estamos tratando de aprender cómo mismo se debe manejar pues esto de la comunicación pública. Los medios comunitarios han estado permanentes. Sin embargo, ha habido como una lógica entre lo privado, entre lo comunitario, y siempre ha habido esa disputa. Hoy es más claro. Y bueno, los privados, ¿no? Que sabemos claramente cuál es la función de un medio privado, sobre cuál es su lógica de trabajo, de sostenimiento, ¿sí? Entonces, sobre esos 3 escenarios, al medio comunitario lo que lo hemos hecho es lograr a través de la radio, ¿sí? Lograr a través de, en este caso de la radio pública, ponernos un programa de radio, ¿no? La estrategia de la comunicación comunitaria dentro del escenario radial, hemos logrado nosotros irnos a las ferias. Son espacios de encuentro entre personas, en donde usted va con su canastito, ¿sí? En donde usted va a tener una relación para comprar sus productos, le saluda a la caserita, le saluda al caserito, ¿sí? Los caseritos a veces como que, no sé si es que alcemos la mano, ¿quiénes se van al mercado? ¿Quiénes hacemos las compras en un mercado? ¿Quiénes hacemos las compras en un supermercado? ¿Sí? ¿Quiénes hacemos las compras en una feria solidaria o una feria agroecológica en donde los productores son directos? ¿Quiénes hacemos esas compras? Justamente ahí es donde en esas ferias que tienen ese otro espíritu uno puede como comprender, ¿no? Sobre qué es lo que nosotros queremos buscar. No solamente ya buscamos el producto que nos da salud, no solamente buscamos ese producto que sabemos que no tiene agrotóxicos, ¿sí? Sino que además sabemos que nuestro dinero que invertimos va directamente al productor. Entonces, con estas estrategias de comunicación comunitaria, lo que hacemos es fortalecer esos espacios en donde podemos nosotros animar, ¿sí? Ahí las personas saben estar con el micrófono, ponen una música, a veces demasiado volumen, una música que es bien comercial y todo. Lo que nosotros hacemos es a esos compañeros y compañeras decirles, ¿por qué no le hacemos un formato radial? ¿Por qué no le damos ahí un contenido? ¿Por qué no escuchamos una musiquita además que no es la que siempre escuchas en el bus, la que siempre están ahí como que te aturda la cabeza, sino exploremos también esos otros sentidos?
Y resulta que se abre esa posibilidad, sobre todo en esas ferias agroecológicas, sobre todo en esas ferias solidarias, por ese espíritu, ¿sí? Y ahí salen comunicadores comunitarios que empiezan a hablar en el micrófono, ¿sí? Hablar en un micrófono no es fácil. Nos dimos cuenta también de que cuando cogíamos el micrófono y le preguntábamos a la caserita cuál es su producto, de dónde viene, y se nos iba corriendo. Nos íbamos con el micrófono inalámbrico caminando por la feria y veíamos a la caserita que andaba con el canasto, con su familia, ¿no? Y decíamos, bueno, caserita, queremos entrevistarle, y se fue, dejando incluso al canasto ahí, ¿no? El miedo al micrófono, pues no. Entonces decíamos, importantes esos escenarios, porque podemos aprender también a usar estos micrófonos, ¿no? A la final son herramientas que nos permiten democratizar la palabra. No es que no me gusta el micrófono porque hace mucha bulla, me gusta hablar sin micrófono. Y resulta que el micrófono está hecho para que podamos escucharnos todos, ¿sí? Es como raro eso de siempre hacerle muecas al micrófono. Y le poníamos nosotros después un computador y nos dimos cuenta que mucha gente en la ruralidad le tiene miedo al computador, le asusta, o sea, coger una tecla le tiene miedo, ¿no? Hay gente que todavía no tiene un nivel es analfabeta, ¿no? Pero también hay gente que le tiene mucho miedo a esa tecnología, pero sin embargo tienen un celular. Tienen un celular y decíamos, bueno, pero ¿para qué le usan, no? Era como para lo que todos usamos, ¿no? O sea, no hay como veíamos que esa era una posibilidad de que el celular es una herramienta que nos posibilita a la ruralidad comunicarnos. Sin embargo, encontrábamos dificultades ya desde la lectura tecnológica. Nosotros decíamos, necesitamos que este mensaje llegue a estas 3,000 personas que están en estas comunidades. Hasta ahora no tenemos una respuesta estratégica clara de poder hacerlo. Costos y el lenguaje. El lenguaje técnico, solamente el hecho de que ya me digan vamos a hacer una campaña, una estrategia de comunicación, ya medio como que nos movíamos el piso. Después veníamos con otros términos que nos asustaban y que no le hemos todavía reforzar. Sin embargo, el tema de la radio empezó a darnos un escenario para poder relajarnos y aprender a usar el micrófono. Hicimos una vez una radio altoparlante en una universidad y lo que nos llamó la atención era que igual se hizo una feria bonita, hubieron productores, habían los estudiantes, hacían sus preguntas también encantadísimos de conocer esas experiencias y nosotros nos íbamos con la radio y le decíamos para dialogar y resulta que también se nos iban corriendo los chicos, estudiaban comunicación. Entonces era como raro, ¿no? Decíamos, a ver, en la academia también estamos, en las universidades, ¿no? Los chicos y chicas estamos también con miedo al micrófono. Y decíamos, bueno, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer para que este micrófono sea una herramienta de uso? ¿Sí? Preguntábamos entre todos nosotros, bueno, ¿por qué es que le tenemos miedo al micrófono? Nos respondían que les asusta la voz. O sea, hay un maltrato también interno que nos decían las mujeres, los hombres, que no les gustaba escucharse, porque pensaban que era fea la voz. Yo decía, pero yo pensaba que era porque no sabía qué decir. No, dices que mi voz es fea. Y le decíamos, no, a ver, grabémosle su voz, escúchese, vea. Le poníamos ahí unos productos radiales. Si desean pueden escuchar todos los sábados de 7 a 8 de la mañana en la radio pública. Y van a escuchar a estas personas que nos decían, bueno, escucharnos, ¿no? Entre todos, que es fea nuestra voz, ¿no? Y poníamos una cámara de fotos, nos tomamos las fotos y nos decían que no les tememos mucho. ¿Por qué? Porque se sentían que eran feas. Yo decía, a ver, pero si nosotros somos bien lindos, o sea, el rostro latino es hermosísimo, la voz de todos nosotros son bien hermosas, son ese valor que tiene el Ecuador, ¿no? Pintorescas, diversas. Era como de nuevo retomar a lo esencial, a lo simple. ¿Cómo nosotros hacemos estrategias de comunicación comunitaria?
si sabemos que nuestro pueblo, nosotros, hemos sido criados en un sistema bien opresivo? Hemos sido criados en un sistema de control, no de liberación. Entonces, cada vez más decíamos, las estrategias de comunicación comunitaria deben basar sobre todo respetando esos principios en torno a la economía solidaria que se muestra, ¿no?, de liberación. Seguramente hemos de haber hablado ya, hemos de haber escuchado bastante sobre los principios de economía solidaria, que es bien básico. Si no sabemos claramente los principios de la economía solidaria, el resto se nos puede ir de las manos hacia una lógica de libre mercado. La lógica de libre mercado no es solidaria. La lógica de libre mercado no es comunitaria. Dentro de los valores y principios que las comunidades, la economía solidaria brinda. ¿Qué es trabajar de manera asociativa? ¿Qué es trabajar de manera comunitaria? Uno de los principios básicos de la economía solidaria. ¿Cómo nosotros en comunicación logramos trabajar el tema asociativo? ¿De quiénes son dueños los medios comunitarios, públicos, privados? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos podemos organizarnos quienes estamos interesados en usar estas herramientas para poder que esas herramientas sean en realidad asociativas? No sé si me va el tema, pero un problema que tenemos dentro de la economía social y solidaria, frente al tema de la economía popular y solidaria, sobre todo los logros que tenemos ya en la Constitución, las leyes, los reglamentos, es cómo nos está ganando también la lógica del libre mercado. Y a veces se saben enojar compañeros, con todo el respeto, ¿no?, compañeros y compañeras que están en el mundo de las finanzas, se nos han enojado a veces. No es una cuestión personal, no es una cuestión de degradar el trabajo, pero sí es importante saber que la lógica bancaria no tiene una finalidad de que la colectividad tengamos como beneficios reales. Y dentro de las finanzas populares existe el banquero, ¿cómo le dicen?, al banquero frustrado, ¿no? Esa lógica del banquero frustrado en donde decimos, qué pena que nos da que haya cooperativas que se nombren cooperativas, pero no son cooperativas. Los accionistas no son todos y todas. Son 2, 3, 10, pero no son todos. En la cooperativa deben ser todos. Se supone, eso es lo que medio me han hecho aprender, enseñar. Mucha gente viene de otros países y me dicen, esas son cooperativas. No son cooperativas porque en nuestros países las cooperativas funcionan de esta manera. Los medios de comunicación comunitario, ¿cómo nosotros desarrollamos de una forma cooperativa si no tenemos una enseñanza sobre quién basarnos? ¿Sí? Lo asociativo estamos claros acá. Tenemos experiencia en el Ecuador de asociaciones que son maravillosas y de mucha potencia. En comunicación tratamos en este momento de organizarnos. La toma de decisiones democráticas y equitativas. ¿Cómo es que el contenido sale sin que sea una cuestión de discusión en común? No. Es bien complejo el tema, por eso es la excelencia en comunicación, lo comunitario. Súper complejo. Y recuerdo que una vez estuvimos presentes en una reunión de una feria en Ibarra justamente, y estaban ahí las compañeras dando su informe económico anual, no, mensual, perdón, ellos lo hacen mensualmente. Y a mí me llamó la atención de que con todo y lo que se enojaban ahí, porque la una decía, ahí la cuenta es total, y los otros decían, no, la cuenta debe ser sumada de cada uno. Era dentro de una mirada, ¿no?, que es como desaprender la forma, como nos han enseñado a nosotros, para aprender la forma dentro de las comunidades. Son otras formas de ver el mundo, de hacer el mundo, de construir el mundo. Y a mí me sorprendió que ahí, con todas esas dificultades, ponían el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Y lo hicieron bien. Tenían en una funda plástica la plata. Me voy a otra reunión y cuando uno habla de la rendición de cuentas, se enoja la gente, huye. Entonces,
¿Cómo nosotros dentro de eso podemos unificar, ¿no? Lo que aprendemos dentro de las comunidades, que lo hacen de una forma justamente de desaprender, frente a lo que nosotros podemos colaborar en torno a las estrategias de comunicación comunitaria. Y para cerrar, contamos nosotros desde la sociedad civil experiencias de las comunidades, experiencias de las organizaciones, experiencias de los emprendimientos, ¿sí? Y contamos también con la articulación entre organizaciones locales, regionales y nacionales. Desde el Estado contamos con la Constitución, con las leyes, con las ordenanzas, con el Plan Nacional del Buen Vivir, con la voluntad política. Sí necesitamos bastante, sobre todo entonces, reforzar los principios de la economía solidaria para poder nosotros desarrollar las herramientas que tenemos y poder entrar a trabajar desde lo más simple, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Aquellos temores que tenemos nosotros sobre los cambios que nos toca hacer hacia el medio. Eso nomás, muchas gracias.